Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a prepararnos para adorar al Señor, para orar, para clamar a su nombre. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Aquellos que nos acompañan por las redes sociales también. Oraremos por todas las necesidades. Le pediremos a Dios por nuestras vidas, por nuestra familia, por la iglesia, por la fe, por la esperanza. Amén. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Yo te sostendré, pondré mi espíritu sobre ti. Te daré un corazón que sienta y que aprenda a latir. Que sienta
glorioso. Padre Santo, Dios de amor y misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, adoramos y alabamos tu nombre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo llene este lugar. Señor, que estés atento al clamor de cada uno de tus hijos y tus hijas. Padre Santo, tu palabra dice, orarás a Él y Él te oirá. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, llene el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, Padre Santo, que nuestras peticiones estén frente a ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Dios mío, te pido que traigas bendición, sanidad, liberación, prosperidad a cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Padre Santo. Que le bendigas, Dios mío. Que le bendigas, Dios, con tu Espíritu, Padre Santo. Que traigas milagros, señales y prodigios sobre su vida. Sanidad, liberación a la mente, al corazón, Dios Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, porque aquel que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Dios Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, termina la obra en nosotros, Padre Santo, con el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya, glorioso, poderoso Rey, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo es tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres perfecto. Tú eres nuestro Rey. Por eso te adoramos. Por eso te alabamos. Por eso vamos al trono de tu gracia. Padre Santo, confiados como poderoso gigante, Dios mío, a favor nuestro. Confiados en ti, Dios Santo. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Por los siglos de los siglos, Señor. Llena este lugar. Toma control y dominio, Padre Santo, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Señor, sé tú el que gobierna en nosotros. Ven, Dios mío. Ven, Dios mío. Trae más de ti. Trae más de tu presencia, más de tu espíritu, más de tu gloria. Oh Dios mío, alabado seas, poderoso seas. Alabamos tu nombre, Dios Santo. Oramos por nuestra familia, Dios Santo, por nuestros seres queridos. Los ponemos en tus manos, Dios Santo. Te pedimos, Dios mío, que sean bendecidos conforme tu voluntad y tu poder, Dios. Tócales también a ellos, a los que estén enfermos, a los que estén en lucha. Dios Santo, tráelos con lazos de amor aquí a tu casa. Dios mío, en el nombre de Jesús clamamos por sus vidas, para que tú hagas un milagro, Señor. Aleluya, Jesús. Santo es tu nombre. Poderoso eres. Glorioso. Santo y glorioso.
adoro a Cristo, Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Yo adoro a Cristo, Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Yo adoro a Cristo, Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Eres el mejor de los momentos, tu amor es tan perfecto que nunca defrauda. Eres la alegría de mi alma, que siempre traes la calma, tu amor sin igual. Eres el mejor de los momentos, tu amor es tan perfecto que nunca defrauda. Eres la alegría de mi alma, que siempre traes la calma, tu amor sin igual. Eres el mejor. Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Yo adoro a Cristo, Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Lo sé, lo sé, yo adoro a Cristo, Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Yo adoro a Cristo, Él es fiel. Lo que no podemos lo hacer. Lo sé, lo sé,
Santo Jesús. Te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Es bueno estar delante de ti, Señor. Aleluya, Jesús. Gobierna nuestro corazón. Bendito eres. Aleluya, Jesús. Te alabamos. Tu pueblo te alaba. Glorioso. Bendito eres. Por siempre, Señor. Para siempre, Jesús. Glorioso. Poderoso. Santo Dios. Gratitud y alabanza sale de nuestros labios, Señor, para ti. Y no alcanzan las palabras, Señor, para darte las gracias. No alcanzan las palabras, Señor, para alabarte. Santo, glorioso. Sí, Señor. Bendito eres. Fuera de ti nada somos, Señor. Contigo lo llenamos todo. Tú eres la vid verdadera y nosotros tus pámpanos. Y apartados de ti nada podemos hacer. Nada, Señor. Solo correrá vida en nuestro corazón si estamos contigo. Si tu Espíritu nos guía. Si tu presencia nos acompaña todos los días de nuestra vida. Aleluya. Santo, glorioso. Nada hay fuera de ti, Señor. Nada hay fuera de ti, Jesús. Aleluya. Ven, Jesús, con un encuentro personal para el corazón de cada uno de mis hermanos. Manifiéstate en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Santo. Señor, guárdanos de todo mal. Guárdanos, Señor, en tu mano. Y cuídanos. Líbranos de este mundo, Dios Santo. Para que estemos firmes en tu camino, en tu fe, en tu verdad. Glorioso. Poderoso. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Porque sabemos que has escuchado nuestra oración. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en la fe aquí hasta ahora. Y si estamos aquí, Señor, es por tu Espíritu, por tu voluntad,
por tu sacrificio. Por eso, Señor, entregamos nuestra oración en fe y en esperanza, con gratitud, con adoración, porque grandes cosas has hecho con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho, por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte, pero fuerte aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Fuertes esas palmas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde está, vamos a orar por la prosperidad. Cierre sus ojos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este momento, Señor, por este estudio bíblico que vamos a comenzar a hacer. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret por la prosperidad de tu pueblo. Señor, abre la ventana de los cielos, prospéralo, Señor, en lo económico, que no le falte el pan, Dios santo, que no le falte la vestimenta, Dios mío. Padre, con creces que sean abundados, Señor, en tus misericordias y en tu prosperidad. Dios mío, aquellos que estudian, que trabajan, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que la ventana de los cielos se abra a su favor. Señor, ponemos todo esto en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos otro aplauso a Jesús. Aleluya. Ya vamos a comenzar. Bueno, mientras las hermanas pasan a recoger las ofrendas, estamos con un problema de electricidad. Así que van a ver que se prenden y se apagan las luces. Estamos tratando de resistir un poquitito para que termine la reunión, y luego vamos a hacer el chequeo de lo que está pasando aquí. Pero bueno, una gran bendición, todo lo que está haciendo el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo. Les quiero recordar que mañana vamos a estar de campañas de milagro y poder con el pastor René Cuellar allí en la iglesia de Maipú, al 2400. El domingo también va a estar el pastor allí, aunque aquí también tendremos reunión, así que bueno, si usted desea participar de la campaña, va a ser de mucha bendición. Amén. Bueno, nos vamos a preparar para comenzar con este estudio bíblico. Bueno, gloria a Dios. Ya estamos todos ahí con internet, todo perfecto, los hermanos, porque esto sale en las redes sociales. Hoy nos toca un tema bastante importante, que es el pecado, ¿sí? Un tema que si lo logramos comprender, lo logramos digerir y por sobre todas las cosas logramos poner por obra lo que va a decir aquí, vamos a lograr de alguna manera mucha bendición en nuestra vida, ¿sí? El eje temático, como hacemos todos los estudios bíblicos, es el origen de la palabra pecado, el significado común que la gente entiende del pecado, el origen bíblico, significados del pecado según la Biblia, doctrina del pecado, consecuencias del pecado y cómo librarme de la práctica del pecado. Vamos a estar analizando estos 7 puntos que no son muy largos. Claro, si uno lo quisiese hacer más extenso el tema, es muy extenso, ¿sí? La Biblia, así como habla de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, también habla del pecado de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Origen de la palabra pecado. El término hebreo para designar la palabra pecado es th, en arameo es kata y en griego es hamartía. En todos estos idiomas el significado es el mismo. Pecado significa errar, no dar en el blanco, no alcanzar la meta u el objetivo. Gracias, Fernando. Eso significa la palabra pecado, errar al blanco, ¿sí? No alcanzar la meta o el objetivo. Es como un corredor que no alcanza a cruzar la meta. Es como aquel que tira al blanco y tiene que embocar en el centro y no lo logra, ¿sí? Eso es el concepto de pecado. Ahora la pregunta es, ¿a qué le erramos? ¿Cuál es el blanco? ¿Y cuál es la meta que yo tengo que alcanzar? El significado común. Dice, entonces, según estos términos, el pecado sería todo error, toda equivocación, todo fallo. Hay más sinónimos. ¿A quién? ¿Cómo sé que fallé? ¿Qué consecuencias trae?
¿Qué meta debo alcanzar? ¿Quién impone esa meta y qué beneficios alcanzo si llego a esa meta? Todo esto es lo que vamos a analizar hoy, ¿sí? En definitiva, el pecado es errar. Ahora, ¿quién dice que erro o no erro? El consejo de mi madre, el consejo de mi padre, las leyes de la tierra, las leyes de un gobierno, las doctrinas de algún país. ¿Quién es el que dice cuál es la meta? ¿Cómo tengo que hacer para no errar? Y si erro, ¿quién me marca el error? Bueno, todo eso es Dios, las Santas Escrituras, ¿sí? Origen bíblico del pecado. Génesis 4:7. Si bien hicieres, le dice el Señor a Adán y a Eva, ¿no serás enaltecido? En signo de pregunta, como para que él diga, sí, claro, si hago bien, Dios me va a bendecir. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto le está diciendo el Señor a Caín. Que lo que hizo Caín mató a su hermano. Y Dios sabía que lo quería matar. Entonces se le cruza y le dice, Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice. Este es el primer versículo que aparece con el nombre pecado. O sea, con el nombre errar al blanco, errar a la meta, errar el objetivo. Obviamente que hay versículos antes que hablan del pecado, ¿sí? Pero no mencionan la palabra pecado, pero están en el texto, está explicado de manera implícita el concepto del pecado. Entonces, esta es la primera cita y origen en la Biblia que menciona la palabra pecado. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí hay un pecado, aunque no dice la palabra pecado, pero aquí aparece un error. Aquí aparece una meta no cumplida. Aquí aparece un objetivo inconcluso. ¿Cuál era el objetivo? Obedecer a Dios y no comer del árbol prohibido. ¿Y qué hizo el hombre? Obedeció a su mujer y comió del árbol prohibido. Por lo tanto, le erró a su meta, le erró al blanco y sobrevino una consecuencia bastante severa. Pues dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? O sea, el dolor no se va a apartar de esta tierra ni de nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es el origen del pecado. ¿Sí? Y ocurre en el huerto del Edén, donde Dios había puesto a Adán y a Eva. Ese es el origen bíblico del pecado. Significado según la Biblia. El pecado no solo significa una acción mala o contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, codiciar bienes ajenos, adulterar, robar, dañar a alguien. El pecado también abarca la omisión, o sea, no hacer algo cuando podíamos hacerlo. O sea que ahora descubrimos por las Santas Escrituras que pecado no solo es hacer lo malo, sino que pecado también es saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora el pecado, pastor, es gigantesco, porque algunos pensaban que pecado simplemente era hacer algo malo. No, saber hacer algo bueno y no hacerlo también es pecado. Y eso se llama omisión. Por ejemplo, ver una persona tirada en la calle, sangrando, herida, y uno pasa. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Dice que un hombre estaba tirado en el desierto, todo dañado, porque lo habían agarrado unos maleantes, lo dejaron tirado en el desierto,
Y dice que pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. O sea, podía haber hecho lo bueno, sí, pero no le importó. Luego dice que pasó un fariseo, personas religiosas, personas que predican, personas que tienen apariencia de piedad. Pasó un fariseo, lo vio todo maltrecho, herido, dañado, y dijo, yo no me voy a meter en este problema. Y cuenta la Escritura que lo dejó tirado. Y luego pasó un samaritano, una persona común del mundo, lo vio tirado y se movió en misericordia y fue y lo ayudó. Le curó las heridas, lo llevó a un mesón, que vendría a ser como una pensión, y dijo que lo sanen, que lo cuiden, y pagó todos los gastos, y le dijo al dueño de la mesón, cuando yo vuelva, te pagaré lo que resta, ¿sí? Y el Señor dijo, ¿quién hizo de misericordia? Y el buen samaritano. Bueno, ahí tienen un ejemplo de Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vemos que el origen del pecado ocurre en Génesis. Y ahora vemos que, según la Biblia, el origen del pecado es mucho más extenso de lo que nos imaginamos. Y a veces la gente tiende a querer enumerar los pecados. Decir, bueno, pecado es robar, pecado es matar, no siempre, porque si es en defensa propia no le será contado por pecado. Pecado es, por ejemplo, no sé, adulterar, fornicar, y tenemos como una pequeña lista, pero nos olvidamos de esto, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como un pecado. Según este detalle, vemos que es imposible detallar una lista de pecados, pues esta sería infinita, por supuesto. Si yo le digo ahora, bueno, hermano, anote en una hoja lo que usted considera que es pecado, y bueno, podemos estar un año anotando cosas, ¿sí? Entre los pecados materiales, entre los pecados mentales, entre lo que se dice y no se hace, y entre lo que se dice y se hace, la lista sería infinita. Y se sumaría a ella cada día nuevos pecados según la evolución y la tecnología. Por ejemplo, el ciberdelito, que hace 10 años atrás no existía. Hace 10 años, por ejemplo, hace 50 años atrás no existía el pecado de robar cosas por internet, porque no había internet. No existía el pecado de cosas que se hacen a través de las redes sociales. Ahora sí, porque la tecnología nos trajo el ciberdelito. O mirar películas subidas de tono, que hace 20 años atrás no las podías ver y ahora las podés ver a todas. Entonces, a medida que avanza la tecnología, se puede ir sumando a la lista de pecados algo infinito, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar qué es pecado y poder saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Vamos a la doctrina del pecado. Para poder entender la doctrina general del pecado sin tener que hacer una lista interminable de acciones u omisiones pecaminosas, buscaremos el origen del primer pecado y su característica. Lo peor que yo podría hacer es decirle, bueno, hermano, vamos a hacer la lista de pecados. A ver, robar, malos pensamientos, listo, todos pecamos. ¿Y qué pensamientos, pastor? ¿Qué malos pensamientos? Y la lista es interminable. Entonces, vamos a buscar el origen del pecado y vamos a buscar la característica del primer pecado para que entendamos que de ese salen todos los demás, como sería como la madre de los pecados, ¿sí? Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el primer pecado. El árbol, pastor, no. La desobediencia fue el primer pecado. Ese es el origen de todos los pecados. Si cualquier cosa que usted esté haciendo, ya sea con su mente o con sus hechos, y no sabe si es pecado, se tiene que preguntar si está en desobediencia con Dios. Y si su respuesta en su mente es sí, estoy en desobediencia con Dios, le es pecado.
y punto final, porque la lista sería brutal, ¿no? Para mencionarla. El origen del primer pecado, que engloba a todos, lo detalla el libro de Génesis y su característica particular es la desobediencia a los mandatos de Dios. Este es el reflejo de todo pecado, la desobediencia terrenal. Pastor, o no pastor, digamos, estoy en mi casa y hoy hay reunión. Y digo en mi mente, ¿será pecado si falto hoy? Y bueno, ¿cuál sería la voluntad de Dios? Entonces usted no se tiene que preguntar si es pecado o no, porque si no, no termina más. ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Listo, estoy en desobediencia, se terminó. Está bien. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. O sea, hay pecados que te van a apartar de Dios y te van a quitar la vida espiritual. Y el día que mueras con ese pecado en tu mente, en tu cuerpo, irás al infierno. Pero hay pecados que no son de muerte, ¿sí? Que son perdonables, tratables y de alguna manera ministrables para uno poder abandonarlos. Pero hay pecados que son pecados de muerte. No vamos a ver ese estudio hoy, qué son los pecados de muerte y qué no son los pecados de muerte. Por ejemplo, un pecado de muerte es la blasfemia del Espíritu Santo. Por ejemplo, un pecado de muerte son los que hacen los falsos profetas. Ellos están en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque blasfeman del Espíritu, hacen caer al pueblo de Dios y la Biblia dice que si alguno hace caer a un pequeñito, más vale se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar antes que Dios lo agarre. Esos son pecados de muerte, por ejemplo, ¿sí? Las falsas religiones, por ejemplo, las religiones donde niegan que Jesús es el Hijo de Dios es un pecado de muerte prácticamente, ¿sí? Aquellos que se burlan del Espíritu Santo es un pecado de muerte, ¿sí? Bien, entonces el primer pecado que ocurre y su característica se llama desobediencia a los mandatos de Dios. Dios te manda a hacer algo y tú haces lo contrario. Tenemos que entender, antes de querer formular en nuestra mente que Dios es agresivo o que Dios es muy exigente o que Dios es como malo y nos pide demasiado, tenemos que entender que todo mandato de Dios no está expresado como un capricho de parte de Dios. Siempre hay un propósito divino, aunque nosotros no le encontremos sentido práctico o específico según nuestra visión humana de la vida. Siempre debemos confiar y creer que es parte de un gran plan de Dios, como nos muestran estos versículos que vamos a ver ahora. O sea, nosotros tenemos que entender que los mandatos de Dios, los cuales corremos el riesgo de desobedecerlos y entramos en pecado, no es una condición caprichosa de Dios. O sea que Dios está antojado que nosotros hagamos esa voluntad de Él y no podemos hacer otra, ¿sí? ¿Vieron cuando los hijos se pelean con los padres y dicen, bueno, pero a vos se te ocurrió que es así y ya es un capricho que no me deja salir, porque qué mal me va a pasar? Y capaz que no es un capricho del padre ni de la madre, ellos están entendiendo el mal que te puede pasar, ¿sí? Entonces, los mandatos de Dios no son un capricho de Dios como para querer amargarnos la vida o como para querer frustrar nuestros planes. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento de Dios, los mandatos son santos, justos y buenos. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, los mandatos de Dios son santos, son justos, son buenos y son para prepararnos a nosotros para toda buena obra. A veces no lo vemos así, a veces lo vemos como Dios me castiga, Dios como que me oprime mucho, como que la palabra de Dios es muy fuerte. A ver, lo mismo le pasó a los discípulos. Si cuenta la Escritura que en un momento el apóstol Pedro se acercó a Jesús, cuando Jesús empezó a predicar un poquito más profunda la doctrina del Evangelio y de la salvación, y dice que ya Jesús
empezó a predicar el cambio del corazón, la renuncia del pecado, caminar en el plan de Dios. Ya Jesús empezó a decir, bueno, primeramente es el reino de Dios y su justicia, y la gente dijo, bueno, pará, mientras multiplicabas el pan estaba todo bien y los peces, y mientras sacabas demonios también, pero ¿cómo que vos tenés que ser el primero? Porque yo tenía primero, no sé, mi trabajo, mi título, y Jesús dijo, primeramente es el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Y aquel que robaba dijo, bueno, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? Y tenés que dejar de robar. Y aquel que traficaba con el pecado tenía que dejar de traficar. Y aquel que se dedicaba a hacer estatuillas de idolatría tenía que dejar de hacerlas. Y el evangelio de Jesús comenzó a ser un poquito más, entre comillas, agresivo, o sea, más profundo, más exigente, y dice que Pedro vino y le dijo, Señor, el pueblo se queja. Dice que es muy dura tu palabra. Dice que tus mandatos no son santos, ni justos, ni buenos, son duros. Son difíciles de cumplir. Y dice que el Señor le dijo, bueno, si vos te querés ir, Pedro, también andate. Y Dios levantará a su pueblo de otro lado. Porque los mandatos de Dios son santos, justos y buenos. Entonces, la idea es que toda desobediencia al mandato de Dios se constituye en un pecado. Y ahí entra una lista interminable como la cantidad de azulejos que hay en esta iglesia. Estos mandatos de Dios tienen por finalidad nuestro beneficio y provecho, aunque a veces no podamos entenderlo, sobre todo cuando sus mandatos implican sacrificios o pérdidas. A veces, dentro de los mandatos de Dios, hay pérdidas, hay sacrificios, hay renuncias, hay entregas. Y claro, nosotros lo podemos ver como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir yo esto? Y lo vemos como injusto o como malo, pero tenemos que entender que el mandato de Dios tiene por finalidad mi beneficio y mi provecho, aunque en ellos a veces esté el sacrificio. ¿Por qué pastor está insistiendo con esto? Porque este estudio bíblico es el pecado. Porque el pecado se engloba en la desobediencia. ¿Y la desobediencia qué? A los mandatos del Señor. ¿Sí? Porque si no, aquí tendríamos que hacer un PowerPoint donde ponemos, bueno, pecados del cuerpo. Y ahí empezamos, ¿no? La fornicación, el adulterio, la pornografía, pecados de la mente. Tenemos para hacer una lista de aquí hasta la Plaza San Martín. Entonces, no podíamos hacer una lista así. Pastor, el hermano Enrique me miró mal, ¿es pecado? Y sí, depende de cómo te miró y de qué tenía en su corazón en el momento que me miró así. Capaz que en un pecado de muerte, un pecado que él puede resolver en horas, y llega a la casa y dice, perdóname, Señor, lo miré mal con bronca a mi pastor. Y al fin y al cabo no me dijo algo tan grave, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a hacer una lista de los pecados mentales, y no terminamos más. Entonces tenemos que resumir el pecado en el origen de él. El origen fue en Génesis y el primer origen fue la desobediencia a Dios. Pero la desobediencia ¿qué? A los mandatos de Dios. ¿Y por qué a los mandatos de Dios? Porque ellos consideraron que el mandato de Dios era exagerado y caprichoso. Porque Satanás le dijo a Eva, pero Eva le dice, Satanás, Dios dijo que no comamos del árbol este, que tenemos todos los árboles del huerto. ¿Por qué vamos a comer de este árbol habiendo tantos árboles? ¿Y qué le dijo Satanás? La miró así, le habrá guiñado el ojo, no sé. Era una serpiente, así que... Y le dijo, no, pero no es tan así. Sabe Dios que si el día que vos comas de esto, se te van a abrir los ojos. O sea, como que el mandato de Dios fue muy exagerado. Y de hecho hasta caprichoso, porque sabe Dios que si lo vas a comer, se van a abrir tus ojos y vas a ser como Él. Ay, a Eva le encantó, dijo, esta es la mía, adentro. Y después, obviamente, atrás fue el zapallín. Convencido. Satanás dijo, ¿para qué voy yo? Si con la mujer ya está.
lo va a reducir a un bocado de pan, ¿verdad? Y lo logró, pero con creces. No tenía ni siquiera el Satanás. Dijo, ella lo va a hacer bien. Y lo hizo bárbaro. Dijo, vení, Adán, te voy a mostrar el nuevo secreto. ¿Sí? Y le mostró el mal. Y lo engañó. Dijo, bueno, si yo caigo, caes vos también. Acá estamos, somos dos, una misma carne, vamos los dos al horno. No fue que le dijo, ¿sabés qué, Adán? Pensé que el mandato de Dios era un capricho y una exageración y desobedecí a Dios. Así que te vengo a decir que vos no hagas lo mismo que yo, porque yo ahora me siento sucia, me siento desnuda, me siento que hice mal. No, fue y le dijo, vení, está buenísimo esto. Y adentro, ¿sí? Tremendo, ¿no? Y uno dice, pero pastor, ¿cómo puede ser? Sí, sí, claro que es eso. O los jóvenes cuando se van a drogar nos invitan entre ellos. Dice, vení, probé una droga nueva. No le dice, che, ¿sabes qué? Después que probé esa droga casi termino destruido, me llevaron al hospital mis padres. No, van al amigo, que dicen que es el amigo, y le dicen, vení, vamos a probar que esta es nueva. Me hizo un poquito mal, pero no tanto. Y así, el pecado es así. Se recrea entre los mismos que lo practican. ¿Sí? ¿O acaso algún alcohólico que está en un bar lo mira al otro y le dice, ¿por qué no mejor sale de aquí? No, toman juntos y hacen salud y se chocan las copas. Así, exactamente es así. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. O sea, los mandatos de Dios son para la paz nuestra, para el bienestar. A veces no lo entendemos, a veces decimos, bueno, pero Señor, aflojemos un poquito la vara, pero son para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas, todos los mandatos de Dios, todo lo que Dios permite que nos ocurra, nos ayuda a bien. Pero a los que caminamos y andamos con Dios. Esta obediencia que Dios nos pide se ejerce con libre albedrío y como finalidad nos va a otorgar la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón y la vida eterna. Esta obediencia que Dios me pide a sus mandatos se cruza, ¿se acuerdan que vimos el estudio bíblico del libre albedrío? Se cruza con el libre albedrío. Yo decido en mi libertad de conciencia sujetarme a los mandatos de Dios o no. Si me sujeto a los mandatos de Dios, entro en obediencia. Una persona en obediencia difícilmente está en pecado. O sea, o por lo menos en pecados mortales, o en pecados que no le permitan tener una comunión con Dios. Pero una persona que decide obedecer quedará libre de eso y seguramente caminará con Dios. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Yo elijo si quiero obedecer a Dios o quiero desobedecer a Dios. Si no me puedo sujetar a estos mandatos, al primero que le voy a fallar es a Dios, pues Él espera una conducta específica de nuestra parte, la cual nos enseñó con paciencia y amor. También me fallo a mí mismo, pues estos mandatos, como bien dijimos hace un rato, son para mi beneficio, para mi honra y para mi exaltación. ¿Sí? Si yo no cumplo los mandatos de Dios, le fallo a Dios y me fallo a mí mismo. Porque lo único que me voy a acarrear es dolor y angustia. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Acá está hablando de los hombres de los últimos tiempos, de los hombres actuales y otros que hubo, que no quieren tener en cuenta los mandatos de Dios, por lo tanto terminan peor que los animales, nacidos para ser presa y destrucción. Ellos destruyen y alguien los va a destruir a ellos, ¿sí? Perecerán en su propia perdición, o sea, el alcohólico muere en su propia cirrosis, el adicto muere en su propia destrucción cerebral, ¿sí? Y es así, ¿sí? Y aquel que adultera todos los días y anda de acá para allá, mañana muere de su hepatitis B, de su HIV y de las consecuencias de su conducta. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, toda acción o conducta trae consecuencias.
o una respuesta, ya sea buena o mala, positiva o negativa para nuestra vida presente o futura. Haga lo que hagamos, va a alterar mi presente o va a modificar el presente que estoy y sin duda va a traer una respuesta al futuro. Mire lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de la gloria de Dios. Esa fue nuestra condición cuando Cristo nos encontró. Estábamos separados de Él, destituidos, es un sinónimo de separado, por cuanto todos pecamos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Es decir, apartado de Dios y de su eternidad. El pecado me destituye de Dios, me separa de Dios, el pecado me da muerte, me aparta totalmente de Dios por la eternidad. ¿Sí? Esas son las consecuencias de llevar una vida de pecado. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aclaro, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice que si alguno dice que no peca, miente, por cuanto todos pecamos. De una manera u otra a veces cometemos pecados, omisiones, mal carácter, algún pensamiento, pero una cosa diferente es practicar el pecado. Por eso dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Porque el diablo peca desde el principio. Romanos 6:20, por cuanto erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, el pecado produce muerte, el pecado produce destitución, el pecado me hace hijo del diablo y el pecado me hace esclavo. Todas esas pequeñas cositas están detrás de los pecados. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se transforma en un esclavo. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado divide mi vida de la de Dios, nos separa, la división es separación. Y ya Dios no escucha mi oración. Y de hecho oculta su rostro de mí. Tremendo, ¿no? En la Biblia hay más de 500 versículos relacionados con el pecado. 500, los que pude contar yo. Y sus consecuencias. Estas son muy variadas. Pérdidas materiales, espirituales, dolor, angustia, temor, apostasía, que es pérdida de la fe, depravación, locura, pérdida de la vida eterna, entre tantas condiciones negativas. Pero la principal de todas es que el pecado me aparta de Dios. Dios aparta su rostro de mí, se produce una división, termino esclavo del pecado y el resultado final es la muerte espiritual. En algunos casos las dos, la muerte física y luego la espiritual. ¿Sí? Si una persona muere en sobredosis, primero muere su cuerpo en sobredosis y luego muere su espíritu, su alma, va a un lugar de tormento y queda separada de Dios. Esa es la muerte espiritual, separado de Dios por la eternidad. Hasta acá vamos bien, se entiende, ¿verdad? Claro, 500 versículos relacionados con el pecado. No íbamos a estar una semana hablando de los pecados que existen y de las consecuencias negativas que generan. Por lo tanto, teníamos que resumir este estudio bíblico en el origen del pecado y la causa fundamental de todos los pecados, que es la desobediencia a los mandatos de Dios. Y entender que el mandato de Dios es bueno, saludable y provechoso para mi vida. ¿Cómo librarme de la práctica del pecado? Supongamos que uno dice, bueno, pastor, yo soy un pecador. ¿Sí? Hay pecados que no sé si lo soy, tendría que ministrarme, preguntar, pero hay pecados que nadie los duda. Y a medida que uno va entrando en el mundo de la iglesia y de la fe,
se va dando cuenta de algunas cosas, ¿sí? Cuando uno llega a la iglesia, enseguida entiende que robar es pecado, que adulterar es pecado, que matar es pecado. Luego, a la semana o al mes de que está en la iglesia, descubre que ir al casino no le agrada a Dios y lo tengo que dejar. Luego entiende que beber vino tampoco le es agradable a Dios y emborracharse menos, por supuesto. Eso ya es pecado, pecado. Y así va descubriendo en la iglesia un montón de situaciones que tiene que ir modificando en su vida porque sabe que esas situaciones lo van a dividir de Dios, lo van a apartar, lo van a sustituir de la presencia de Dios, ¿sí? Y que dentro de los mandatos de Dios está no hacerlo, ¿sí? Luego vamos más profundamente y pasan unos meses y ya uno dice, bueno, me parece que las malas palabras son pecado, tendría que cambiar mi manera de pensar, ¿verdad? Y alguno dirá, pastor, yo llevo 20 años en la iglesia y la sigo diciendo, bueno, va a tener que rever un poco su mente. Ya tendría que ir dejándolas. Los malos pensamientos, y bueno, los malos pensamientos los vas a pelear hasta el día de tu muerte. Todo depende qué tipo de mal pensamiento tengas, ¿verdad? Pastor, yo tengo el pensamiento de comer otros seres humanos. No, bueno, eso es más grave que un mal pensamiento, ¿sí? Los malos pensamientos suelen ocurrir en enojos, deseos de venganza, lujurias pecaminosas. Cuando la mujer está sola, el hombre está solo, tiene malos pensamientos, no malos pensamientos, o sea, sí, en realidad malos pensamientos porque son de lascivia. O sea, no dice, me quiero casar con él y tener el esposo que sea un príncipe azul. No, hay personas, mujeres o varones que dicen, no, me gustaría tener una relación sexual. Y eso entra en un mal pensamiento que lo tiene que batallar. No nos olviden que Jesús le dijo a sus discípulos que si codiciamos la mujer ajena, ya estamos pecando en su corazón. Y eso es tremendo. Dice, pastor, ahora que vencí lo físico, ¿qué me queda? Y ahora te queda lo mental. Que esa es una batalla muy ardua. Porque quizás yo no voy a matar al vecino, pero tengo unas ganas que se muera. Quizás no le voy a ir a pegar al que está al lado. Entonces no estoy con la mente diciendo, ay, pequé por dañar a una persona. Pero en mi mente tengo ganas de ahorcarlo si es posible. Entonces ahora peleamos con los pecados de la mente, que también los tenemos que vencer. Pues la Biblia dice que el maligno tira los dardos, ¿dónde? Tira dardos de fuego. ¿Y a dónde van? A la mente. Por eso tenemos el yelmo de la salvación. Ustedes no se olviden que antes que un pecado sea físico, primero tuvo que ser mental, ¿se entiende? Uno no va por la calle, se da vuelta y dice, vamos a fornicar. No, antes pasa por la mente. Le gustó la persona, le gustó el vecino, es casado, no importa, me sonrió, hablamos, me fui a dormir, 2, 3 pensamientos malos, dije que no, 4 pensamientos malos, la mastiqué, dije, capaz que sí, no, pero a Dios no le agrada, el sexto está adentro. Así trabaja la mente. No arranca así si arranca de lleno es porque, bueno, esa persona no conoce a Dios, se maneja en otra postura mental. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, pastor, quiero que me aclare esto porque no quiero tener una contradicción. ¿Pecamos o no pecamos? Y acá la Biblia dice que sí. Pero una cosa es el pecado peleado en la mente y otra cosa es practicar el pecado en el cuerpo. Eso es totalmente diferente. Usted no va a poner en la misma lista de bendición de Dios aquel que va y roba que aquel que dice, ay, cómo me gustaría sustraer esto, pero no lo voy a hacer. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo me libro del pecado? Primero reconociéndolo. Tengo que reconocer mi condición. Tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, tengo malos pensamientos. Señor, ayer nadie me escuchó, pero mientras estaba trabajando dije un rosario de malas palabras. ¿Verdad? Y tenemos que ir y reconocerlo ante la presencia de Dios si queremos librarnos de ese pecado. Tenemos que ir y reconocer, Señor, esto que estoy pensando está mal. Y lo vengo a traer ante tu presencia para que tú me ayudes a vencerlo. Estoy hablando cuando peleamos en la mente, no en el cuerpo. En el cuerpo ya se constituye pecado.
Si mañana un hermano viene y me dice, pastor, tengo pensamientos de adulterio, entonces es un pecado en la mente que tiene que batallar. Entonces le diré al hermano, mira, tenés que hacer esto, esto, aquello, tenés que fortalecerte en esto. Ahora, si el hermano viene y me dice, pastor, caí en adulterio, no, listo, eso ya está. Ahí ya no hay nada más que batallar, el pecado ya está hecho en la práctica. Ahí ya Dios tiene que restaurar, ya no es una pelea, una batalla. Ya perdiste, ya pecaste, ya moriste, ya estás destituido de la gloria de Dios, ya estás apartado de Dios. Ahora tenemos que ver cómo podemos volver a encontrarte con Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Ciertamente, si comes de este árbol, moriréis. No le dijo, si pensás en comerlo vas a morir. No le dijo, mientras estén tus pensamientos ya estás muerto. Le dijo, si lo comes vas a morir. Y trazó una línea ahí, ¿verdad? La línea de la batalla de la mente. O sea, el Señor le dio la oportunidad a Adán y Eva que peleen en su mente esa tentación de caer en la desobediencia a Dios y comer del árbol del bien y del mal que tenían prohibido comer. ¿Sí? Hasta que ellos no lo comieron, no murieron, o sea, no se apartaron de Dios. Era una puja, una lucha. Ahora, una vez que lo probaron, que ya el pecado se hizo físico, ya está. Ya viene la muerte. Y el Señor dijo, ciertamente moriréis. Y murieron, pastor, físicamente no, pero espiritualmente sí, se apartaron de Dios. ¿Y qué tuvo que pasar? Y tuvo que pasar esto, reconocimiento. Adán, ¿dónde andas, y Eva? Estamos escondidos, Señor. ¿Por qué estás escondido? Porque estamos desnudos y nos dio vergüenza. Comiste del árbol del bien y del mal, ahora sabés que la desnudez es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos antes de pecar estaban en un estado de inocencia y estar desnudo no les provocaba nada. Ahora no, porque ahora la perversión, ahora la inmoralidad, ahora todas las cuestiones sexuales depravadas que hay no te permiten andar desnudo en la calle, ni en ningún lado, salvo en tu casa solo. ¿Por qué? Porque la perversión es muy grande. Con Adán y Eva no pasaba eso porque su mente era inocente, no tenían el concepto. Como los niños, mis hijos, yo los vi nacer, obviamente, los cambié, los vestí, los bañé, pero a cierta edad ya empezaron a tener pudor y ya empezaron a cerrar la puerta del baño. Claro, es lo lógico, ¿verdad? Ya no se cambian uno adelante del otro, es lo lógico, porque uno es varón y otro es nena. Pero cuando eran recién nacidos o tenían 2 años, esas cosas no existían. Y la nena podía andar en pañales corriendo por todos lados como Adán y Eva, y el pibe atrás como Adán y Eva. Ahora ya no. Ese estado de inocencia tenía Adán y Eva y lo perdieron. Lo perdieron por el pecado. Y ya no lo pudieron recuperar. Ahora Dios tuvo que armar un plan de restauración. Ese plan fue Jesús. Ese plan fue que los vistió con ropas de animal, porque ellos habían puesto hojas de higuera. Y el Señor le dijo, ¿qué hiciste? No, nos pusimos esto porque teníamos miedo. No. Yo te voy a cubrir, no te vas a cubrir como vos querés, te vas a cubrir según mi voluntad. Y el Señor mató un animal, el primer sacrificio, simbolismo de Cristo, derramó sangre en la tierra para sacarle el cuero y ponerle la ropa a Adán y Eva. ¿Sí? Ahí está todo el plan de la muerte de Cristo que nos cubre de todo pecado. La muerte de Cristo representa ese animal que Dios mató y le sacó el cuero, la piel para cubrir al hombre, y la sangre de Cristo es la que nos cubre a nosotros de todo pecado. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo pelear un pecado en la mente o una tentación, porque muchas veces no es pecado, es tentación. Hay que diferenciar entre lo que es una tentación en la mente y lo que es un pecado en la mente. ¿Sí? Muchas cosas que nos ocurren en la mente son tentaciones y no tenemos que dejar que el diablo nos engañe con eso y hay que entregarlas a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dijo, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, punto final. Bien, reconocer el pecado, luego acudir a la fuente del perdón y restauración. ¿Quién es la fuente del perdón y restauración? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Jesús. Él murió en la cruz y su sangre nos limpió de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo, 1 Juan 2:1, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo.
Pastor, ¿existe la posibilidad del perdón y volver a comenzar? Sí, claro, por supuesto que existe. Siempre y cuando no manejes el pecado con hipocresía, sino que haya sido un error, hayas errado a la meta por equivocación, por debilidad, y busques la fuente de perdón y restauración reconociendo tu error y no practicándolo nunca más. Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor, Jesús. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, su primo, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo podemos sacarnos el pecado de encima, reconociéndolo y acudiendo a la fuente de perdón y restauración que es Jesús. Y obviamente, la palabra dura, abandonar la práctica del pecado. Tenés que hacer tu esfuerzo. Sí, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, todavía no hemos peleado el pecado hasta la sangre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo que resistir el pecado y la tentación hasta la muerte. Eso es lo que quiere decir. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vuelve a aparecer, no practica. ¿Sí? Lo quiero aclarar porque no quiero que haya una contradicción entre Juan, que dice que si alguno dice que no peca, miente, porque una cosa es el pecado diario, de decir, bueno, a ver, pastor, ¿hoy cometió algún pecado? A ver, quizás pude ayudar a un compañero y no lo hice. ¿Me cuenta como pecado? Sí, puede ser. No sé. Capaz que podría haber orado un poco más y fui y me puse a jugar un jueguito con mi hijo. Porque la Biblia dice que hacer lo bueno y no hacerlo me es pecado. O sea, pero son todas cosas que son de alguna manera reversibles. En el mismo momento uno pide perdón y automáticamente Dios. Otra cosa es practicar el pecado constantemente y caer siempre en lo mismo, y 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 no salir más y quedar como empantanado ahí. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? No debemos los cristianos practicar el pecado. Romanos 6, 12, 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco os presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo ahí? No entregues tu cuerpo al pecado. Si el pensamiento abandona la mente y se transforma en un acto real y en un hecho, ya ahí sobrevienen las consecuencias totales del pecado. ¿Sí? Bien. Acá está Dios, acá estamos nosotros. Este es el pecado y el único puente que tenemos para restaurarnos, para nuestro perdón, es Jesucristo de Nazaret. ¿Alguna duda sobre este tema? Si quieren hacer preguntas, sino que los músicos se preparen para alabar a Dios y despedirnos, pero si tienen alguna pregunta, después usted me puede preguntar en lo personal, pastor, tal cosa es un pecado. No sé, por ejemplo, a ver, estoy buscando algo que sea confrontativo. ¿Me es pecado no pagar un impuesto? Por ejemplo. ¿Usted qué piensa? Ah, bueno, ahí tenemos una pregunta. Quería preguntar si, por ejemplo, Más fuerte no se escucha, súbanle el volumen. una Ahí, persona sí. que iba a la iglesia y servía, por ahí después sí se aparta de la iglesia, pero después vuelve y busca el perdón de Dios y la restauración, ¿el servicio de esa persona vuelve a ser el mismo a lo que fue la primera vez?
No lo sé. Depende del pecado que haya hecho. Depende del plan que Dios tenga con esa persona. Depende de la debilidad que tenga. ¿Querés que te dé un ejemplo? El rey David. ¿Qué dijo el rey David? ¿Qué dice la Biblia? Que David tenía el corazón de Dios. ¿Sí? Era una persona que le fue grato a Dios. ¿Cometió errores David? Erró a la meta en varias oportunidades. ¿Cómo cuáles? ¿Se acuerdan las metas que erró David? Adulterio, homicidio, quiso censar al pueblo y hubo cosas que Dios le había prometido que él no pudo hacer. Después de eso, pagó consecuencias muy caras, perdió 2 hijos. Uno se le sublevó, otro murió de enfermedad. Y como si fuese poco le dijo, vos no vas a construir el templo a Dios, porque tus manos están llenas de sangre. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Vamos a otro ejemplo. Sansón. Dice que tenía una fuerza descomunal, ¿no? ¿Pecó o no? Sí. Y en su pecado, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué perdió? La fuerza, porque perdió su pelo. ¿Y cómo terminó? Ciego. Le sacaron los ojos los filisteos. ¿Se arrepintió o no? Sí. ¿Dios lo perdonó? Sí. ¿Le devolvió los ojos? No. Cuando se arrepintió, le pidió perdón a Dios, Dios le devolvió la fuerza, pero no los ojos. Y ahí mismo entregó su vida junto con los filisteos. El que estaba a la derecha de Jesús crucificado, ¿pecó? Ni que hablar. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Lo bajó de la cruz? No. Le dijo, de acá no te vas a bajar, te venís conmigo. Bueno, gloria a Dios, dijo, por lo menos me voy contigo, pero de acá no bajás. Hay personas, y dependiendo del pecado que cometas, que es posible que Dios te pueda volver a restaurar. A ver, te voy a dar un ejemplo. Dios me otorgó esta iglesia a mí, ¿ok? Hasta ahora me dio esta iglesia, mañana no sé. Si yo cometo un adulterio en esta iglesia, ¿pensás que yo puedo volver como pastor de esta iglesia? No. Nunca más. Y posiblemente ni pastor de esta provincia. Quizás tenga que esperar muchos años a que Dios me restaure y después, si Dios me otorga el beneficio de servirle nuevamente como pastor, posiblemente me tenga que ir a pastorear a cualquier otro lado. Si un pastor comete un acto de homosexualidad aquí en la iglesia, ¿vos lo pondrías en la escuelita dominical? Pero si Dios lo perdonó y lo restauró. Hay cosas que se pierden y si bien viene el perdón de Dios sobre tu vida y Dios te restaura, aunque la restauración mayor, ¿cuál es? ¿Ser pastor o ser salvo? Ser salvo. Esa es la primera restauración que tenés que buscar. Y si lográs ser salvo, así entres de rodillas, arrastrado y sangrando, gracias Señor. Porque si cometiste pecado y por lo menos estás en la iglesia buscando a Dios, ya es un milagro que le tenés que agradecer a Dios y eso ya forma parte de la restauración. Eso no quiere decir que vuelvas a ocupar el mismo lugar que vas a ocupar. La afrenta del adulterio, por ejemplo, jamás es borrada. Y por más que vos como mujer perdones a tu esposo si adulteró, no digo que lo haya hecho, pues no se confunda, es por tu pregunta, quizás lo perdones. Pero de ahí a que confíes en él por el resto de tu vida, no lo sé. Posiblemente lo perdones y le digas no quiero estar más con vos. O posiblemente lo perdones y estés, pero siempre con la vara de la duda por lo que pasó. Porque la Biblia dice que la afrenta jamás es borrada. Entonces, vos tenés que saber que si bien Dios restaura el pecado, hay consecuencias. ¿Adán y Eva se arrepintieron? Sí. ¿Alguna de ustedes tuvo un parto sin dolor? No. Siguió el parto con dolor para todos. La tierra no sigue produciendo cardos y espinos y sí. O sea, Dios los perdonó, les dio el plan de salvación, les dio la vida eterna, pero le dijo del paraíso, del Hades, te vas. ¿Y qué dice la Biblia? Que si por cualquier casualidad ellos querían volver, Dios puso una espada de fuego batiente que recorría todo el paraíso para que nadie pueda entrar ahí. Se terminó. ¿Por qué? Porque ahí estaba el árbol de la vida eterna también. Y si comían de él, eternamente pecadores. No, imagínate,
un Hitler viviendo por la eternidad. Imagínate aguantarlo a Fabián por la eternidad. Dios mío. Pobre Fabián, una broma. Fabián dirá, ay, a mí que me espera. Menos mal que no está ese árbol, pastor. Al fin y al cabo la muerte allana todo y nos libra de algo, ¿verdad? Bueno, hay consecuencias. Claro que Dios te restaura en el sentido, porque lo primero que Dios va a restaurar es la salvación. Te voy a dar el último ejemplo y con esto te va a quedar mucho más que claro. El hijo pródigo le pidió los bienes a su padre, se los malgastó y después se arrepintió y dijo, voy a volver a la casa de mi padre, aunque sea para ser como un jornalero. Y dice que el padre lo recibió, le puso el anillo, hizo fiesta, pero ¿le dio los bienes? No, los bienes eran del hermano. Le dijo, mi hijo que se había perdido ha vuelto, era necesario hacer fiesta. Y el hermano dijo, pero ¿cómo hacer fiesta por este que se malgastó todo? ¿Y qué le dijo el padre? Todo lo mío es tuyo, no es de él, es tuyo. Pero él adquirió la salvación de vuelta por el arrepentimiento. Pagó un precio caro el menor. No te creas que no pagó un precio caro. Se arrepintió, el Señor lo esperó, volvió, le puso el anillo, hizo gran fiesta, pero al mayor le dijo, todo lo mío es tuyo. Todo. Y cuando yo me vaya, todo va a ser para vos. Y eso incluía el futuro de más herencia que iba a tener, porque vos imaginate, mientras el hijo pródigo se fue, el padre siguió prosperando y parte de eso que él prosperó iba a ser para el menor. Pero ahora era todo para el mayor. ¿Perdió o no perdió? Perdió, pero adquirió otra vez el perdón y la salvación. Todos aquellos que alguna vez nos apartamos y erramos de Dios, y Dios por misericordia nos trajo, tuvimos grandes pérdidas. Y lo reconocemos y lo admitimos. Y quizás esas pérdidas también nos ayuden a pensar en ni siquiera querer volver a caminar por ese camino de error o de yerro que tuvimos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muy buena la pregunta y creo que aclaró un montón de cosas, ¿no? Bien. Así que tenga cuidado a la hora de pecar, porque la vuelta no siempre es como uno quiere. Y otros pecan y no vuelven, ¿eh? Saúl no volvió, ¿eh? De ahí al infierno. Judas menos. Dice que Judas se arrepintió y tiró el dinero. Y sin embargo fue y se ahorcó. Y dice la Biblia que aquel que daña su vida, Dios lo dañará a él. El que daña su cuerpo, Dios lo dañará a él. Porque lo que él tuvo no es un arrepentimiento verdadero, fue un remordimiento, la culpa. La culpa lo volvió loco. Entonces cuidado porque no siempre está garantizada la vuelta en la plenitud que uno se imagina. Todo depende del corazón. Bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos a cantar una alabanza y nos despedimos. Amén. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. Amén, iglesia, voy a invitarte a que te puedas poner de pie. Nos vamos a ir con gozo en nuestro corazón, amén. Que se escuchen tus palmas. Maravilloso Dios, viene una vez más a mi corazón. Qué contento que estoy, lleno de tu paz y tu bendición. Maravilloso Dios, viene una vez más a mi corazón. Qué contento que estoy, lleno de tu paz y tu bendición, de tu bendición. Viene una vez más a mi corazón, de tu bendición. Viene una vez más a mi corazón. Contigo siempre yo viviré, en tu palabra caminaré. Contigo siempre yo viviré, en tu palabra caminaré. Maravilloso Dios, viene una vez más a mi corazón.
Qué contento que estoy, lleno de tu paz y tu bendición. Maravilloso Dios, viene una vez más a mi corazón. Qué contento que estoy, lleno de tu paz y tu bendición, de tu bendición. Viene una vez más a mi corazón, de tu bendición. Viene una vez más a mi corazón. Mira, ya nos estamos despidiendo, pero no sin antes animarte a que el día sábado y domingo te puedas acercar a todos aquellos que están aquí en Río Gallego, a Maipú. 2400 estamos de campaña de salvación, de poder y de milagros. ¿Sabes qué? El privilegio que tenemos de poder estar en una campaña. ¿Sabes qué? Nos visita desde la provincia de Salta el pastor René Cuellar. ¿Cuántos se gozan delante de la presencia de Dios? Dale un fuerte aplauso. Esta campaña se va a estar transmitiendo por la página Hijos del Altísimo Río Gallego. Así que nos vamos a ir despidiendo con gozo. Y anímate a invitar a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, a un vecino, a un familiar. Amén. Dale un grito de victoria en esta noche. Contigo. Contigo siempre yo viviré. En tu palabra caminaré. Contigo siempre yo viviré. En tu palabra caminaré. Maravilloso Dios, viene una vez más a mi corazón. Qué contento que estoy, lleno de tu paz y tu bendición. Maravilloso Dios, viene una vez más a mi corazón. Qué contento que estoy, lleno de tu paz y tu bendición, de tu bendición. Viene una vez más a mi corazón, de tu bendición. Viene una vez más a mi corazón. Contigo siempre yo viviré. En tu palabra caminaré. Contigo siempre yo viviré. En tu palabra caminaré. Dale un fuerte aplauso, iglesia. Así nos despedimos. Que Dios te bendiga.